Hola, hola, damas y caballeros, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches a todos ustedes. Un gusto saludarlos. Vamos a conectarnos al Facebook con la racita de Facebook para saludarla también, invitarlos a que se conecten y agradecer también a la página hashtag Yo Soy Médico 17, a la cual nos permite su página para llegar a más personas, y eso siempre se agradece porque creemos que compartimos contenido muy enriquecedor, contenido de valor, y queremos que llegue a más personas, por supuesto. Saludo con muchísimo gusto a Adelina Fabián, Alicia Ferrusca Guido, a ACM, Carlos Luis Gómez, a Carol Cruz, a Jessica Cruz Cueto, a Jorge Montalvo. Bueno, Jorge Montalvo ya lo vamos haciendo panelista, porque será nuestro mentor de hoy. A José Pedro Fabián Lucas. Si ya está el doctor Fermín, le voy a pedir que levante la mano. El doctor Fermín Hernández será quien tome la batuta en la noche de hoy. Será quien nos exponga, pero no lo logro ver aquí en el Zoom. Entonces, si me ayuda levantando su mano para agregarlo como panelista y saludarlo, se lo agradezco mucho. Vamos Bueno, a los... Tony, ¿no nos podrás dar video, Tony? Porque no tenemos. Buenas noches. Sí, adelante, ya puede prender su cámara. Estaba en eso. Ok, Y al bien. doctor Fermín no lo encuentro, no lo puedo ascender como panelista. Mientras tanto, también saludo a la gente del Facebook, que ya estamos con ellos. Un gusto estar con todos ustedes. Estamos viendo. Estamos ya. Ya se empieza a conectar la gente. Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Tony Bachi. Estamos a 3 minutos de arrancar su programa, La Voz del Residente. Hoy, martes de ginecobstetricia. Un honor estar con ustedes. Doctor Montalvo, antes de irnos adentrando al tema, vamos saludando a la gente, a Norma Morán, Rafael Castro, a Vázquez de Jesús, Yoli García. Gracias por conectarse a todos ustedes. Nos saludan desde Salto de Agua, Chiapas, el doctor Carlos Luis Gómez. Muchas gracias. A ver la otra gente desde dónde nos saluda. También nos gusta saber de dónde hay más residentes involucrados en La Voz del Residente. ¿Cómo está, doctor Jorge Montalvo? Un gusto me da saludarlo. Muy bien, Tony, muchas gracias. Como siempre, un verdadero placer. Cada vez encontramos más comentarios acerca de lo que está haciendo La Voz del Residente. Cada vez hay más gentes, no solo residentes, sino cada vez hay más especialistas que se están conectando. Simplemente el día de hoy recibí una carta de algunas gentes de la federación donde pues nos comentan de todos los esfuerzos que se puedan hacer con objeto de seguir involucrando a los residentes, ir generando esos espacios donde nuestros futuros y muchos ya casi ginecólogos comiencen a desarrollarse académicamente. Es el futuro de nuestra especialidad, es el intercambio, pues ir desarrollando esas habilidades y además de alguna forma, ese trabajo en conjunto, en trabajo en equipo de las gentes que finalmente hace que las cosas se desarrollen cada vez mejor, en forma más adecuada, con mejores resultados, no solo para los pacientes, sino también para nosotros mismos, ¿no? Es decir, nos va capacitando y esto nos permite comunicarnos. Yo siempre les digo que en una de las cosas que es muy importante que los médicos tengamos desarrollando son nuestras habilidades para comunicarnos. Claro, Eh, Aprendemos muchas cosas técnicas, tenemos muchos conocimientos científicos, pero a veces esa dificultad que tenemos para comunicar nuestras ideas, nuestros conceptos, no permiten que se obtengan los resultados que fueran siempre deseables. Entonces, esta es una plataforma que nos permite desarrollar esas habilidades, compartir experiencias. Entonces, creo que es una oportunidad que ojalá todos los residentes del país quisieran pues optar por ella, comenzar a participar, decirnos qué cosas creen que son importantes para su desarrollo profesional y qué cosas son importantes para su desarrollo integral como médicos.
personas, ¿no? Entonces, aparte, temas como el que hoy nos va a presentar el doctor Fermín Hernández, pues es muy importante, pero muy, muy, muy importante. Ya lo van a ver ustedes. Es un Eh, gran tema, sin duda. Ya lo ascendimos como panelista. Ya está aquí con nosotros el doctor Fermín Hernández. Cuando nos da las 8 en punto horario del centro de México, vamos arrancando ya de manera formal, dándole introducción, dándole presentación al gran doctor Fermín Hernández y a su gran tema, sin duda, sangrado uterino anormal. Ahorita le vamos a preguntar qué lo llevó a escoger el tema, pero le doy presentación. El doctor Fermín Hernández es R4 de Ginecología y Obstetricia, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y actualmente está en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso de Oaxaca. ¿Es correcto, doctor Fermín? Un gusto me da saludarlo. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Con algunos problemas para conectarme, pero ya estamos con ustedes. Perfecto, qué bueno que estás con nosotros. Les explico la dinámica. El doctor Fermín Hernández tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, entrará el doctor Jorge Montalvo a fungir como mentor, a cuestionar si es necesario, complementar la charla y finalmente pasaremos con el mejor público que existe, que son ustedes. Me da mucho gusto cuando se involucran en la plática a través del símbolo de preguntas y respuestas o a través del chat. Todos los comentarios entre el doctor Jorge Montalvo y su servidor Tony Bachi le damos voz. No se nos escapa ni una pregunta ni un comentario para complementar la charla. Lo mismo para la gente del Facebook, que los saludo nuevamente. En el chat, ahí pónganos. Le faltó decir esto al doctor Fermino, yo opino esto, o yo tengo esta duda. Y eso sirve para complementar mucho la plática y hacerlo más enriquecedor. Si ya estamos aquí en la noche de martes, vamos haciendo que valga la pena. Sin más preámbulo, les dejaré el correo de Medical Legal Center para si tienen algún tema médico legal que necesiten resolver, mandar un correo y que los puedan ayudar. Es atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com y con mucho gusto, damas y caballeros, daremos una plática sin costo en este momento de pandemia. También están nuestras redes sociales para que nos sigan tanto en Facebook como en Instagram y YouTube. YouTube Medical Legal Center y todo lo que aquí se expone se sube para que lo puedan compartir o si se perdieron algún detalle, ahí lo pueden ver. Doctor Fermín Hernández, adelante, puede compartir pantalla, por favor. Ok. Y bueno, vamos saludando aquí a la gente también que se sigue conectando. Saludo también a Gustavo Herrera, quien se hace presente desde Morelia, Michoacán. Muchas gracias, les mandamos un abrazo hasta Morelia, Michoacán. Está Fernando Torres. Mientras se logra conectar el doctor Fermín, yo sí quisiera invitar a todos los residentes, por favor participen con nosotros, háganos saber todo lo que están pasando, todas las dudas que puedan tener y de verdad todo es beneficio. Aquí es, lo importante es que ustedes compartan sus conocimientos y nos permitan aprender a todos y además de alguna forma hagamos un grupo suficientemente fuerte para influir en el progreso de la ginecología y de la residencia de la especialidad, ¿no? Entonces, ya nada más, muchas gracias. Entonces, iniciamos con el doctor Fermín. Doctor Fermín, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Soy el doctor Fermín Hernández, médico residente de cuarto año del Servicio de Ginecología del Hospital Civil del Estado de Oaxaca. Pues ahí está una foto de mi casa, la casa que fue durante 4 años. Vamos a hacer el abordaje del tema con los objetivos de tener un parámetro para hacer el diagnóstico. Muchas veces el sangrado uterino anormal es un tema que nos da mucha mella, nos es complicado llegar a un diagnóstico final, pero la intención de esto es darle las armas a que ustedes vayan hacia un diagnóstico final. Bueno, comenzamos. Como definición tenemos que el sangrado uterino anormal no es un síntoma, es un síntoma, no es un diagnóstico como tal. Y esto implica que
El sangrado que se encuentra fuera de los percentiles 5 a 95, basado en la población para la regularidad, frecuencia, duración y volumen menstrual. Se clasifica o se subclasifica también como crónico cuando ha ocurrido durante mayor parte de 6 meses anteriores, y agudo cuando el episodio, el sangrado es abundante y amerita una intervención médica inmediata. Tenemos que tener algunas definiciones para nosotros darnos cuenta, o el interrogatorio que debemos hacer es cuál es la frecuencia normal, la regularidad, la duración. De la frecuencia, pues es infrecuente si es más de poco frecuente, o irregular, más de 48 días, normal, si dura entre 24 y 38 días. La frecuencia, o si es corto, menos de 24 días. La regularidad, si es regular, si tarda en los próximos 2 o 20 días en los próximos 12 meses. Si es irregular, si hay una alteración de más de 20 días en los próximos 12 meses, perdón. Puede ser un ciclo corto, si dura menos de 4.5 días, normal de 4 a 8 días, y prolongado si dura más de 8 días. El sangrado también, en este caso hay que ver si es lo normal, que es de 5 a 80 mililitros, es un sangrado intenso si es más de 80 mililitros, y algunos términos que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo amenorrea, si no hay sangrado en los próximos 90 días, puede ser primaria, si es antes de los 15 años, una secundaria, después de 6 meses que se tenía un ciclo normal, una paciente que ya está en menopausia, pues a los 12 meses de no haber menstruado, y una menarca, una menstruación precoz, antes de los 9 años. Para entrar en tema, pues bueno, la FIGO, la clasificación de sangrado uterino normal de la FIGO, nos da 2 recursos. Estos recursos son la clasificación 1 y 2. Dentro de la clasificación 1 de la FIGO, nos facilita este cuadro. Este cuadro se lo tenemos que hacer en el interrogatorio a todas nuestras pacientes, y pues tiene que ver qué tanto es la frecuencia. Son los 4 puntos que habíamos dicho anteriormente, que es la frecuencia, la duración, la regularidad y el flujo. Puede estar en amenorrea, puede ser infrecuente, puede ser normal. Si dura entre 24 y 38 días, como ya decíamos. Puede ser normal, la duración menos de 8 días, prolongada cuando es más de 8 días, y su regularidad si es normal o irregular, ¿no? Esto depende, o la variación que hay es 8 a 9 días incluso. En promedio, lo normal es de 7 a 9 días. Y el flujo. Aquí hay muchos pictogramas que nos dicen cuánto es el flujo. Si es una toalla nocturna, si es una toalla diurna. Pero aquí quien nos va a dar el parámetro es la paciente. O sea, si para ella es ligero, si ella lo considera normal, o si es intenso, si interfiere con sus actividades diarias, ¿no? O con su ritmo de vida normal. Y pues si hay sangrado intermenstrual, si es en cualquier momento, si puede ser al principio del ciclo, a mitad o después del ciclo. Y esto pues siempre hay que preguntar si hay algún medicamento que pueda estar alterando todo esto. Y la clasificación, que pues es la que siempre nos vienen diciendo, o que estudiamos desde la última revisión que hubo de la FIGO de la 2018, donde tenemos los pólipos, la adenomiosis, la leiomiomatosis, la malignidad con hiperplasia, las coagulopatías, las ovulatorias disfuncionales, las endometriales, las iatrogénicas, y ya no se maneja el término de no clasificadas, sino que propone la FIGO 2018, dice aún sin clasificar, ¿no? O no clasificadas aún, ya no se maneja como no clasificadas. Y pues es el acrónimo el PALCOEM. Y entrando en el desglose de cada uno de ellos,
Pues bueno, tenemos los pólipos, que tienen una prevalencia del 8 al 35% de todas las mujeres. Su incidencia aumenta con la edad. El sangrado intermenstrual puede ocurrir hasta en el 67% de las pacientes que presentan la patología. Pueden ser los pólipos, dentro de su clasificación, pues tenemos únicos, múltiples, pueden ser sesiles o pediculados. Bueno, entonces dentro de los pólipos, el sangrado uterino anormal por la P de pólipos es una hiperplasia localizada, en este caso es de glándulas del estroma y alrededor de un núcleo vascular que forma una proyección y a menudo va desde donde se proyecta hacia el orificio cervical interno. Dentro de los factores que existen, pues bueno, hay factores genéticos, bioquímicos y hormonales. La incidencia, en este caso de la malignidad, es poca, pero pues, nada despreciable, es del 1.7% en mujeres premenopáusicas. Y siempre, como decimos, ¿no? Si tienes una paciente que tiene un sangrado posmenopáusico, tienes que pensar en malignidad, a menos que demuestres lo contrario. Entonces, en mujeres posmenopáusicas es del 5.4%, entonces sí, se dispara de una manera importante. Dentro de los factores de riesgo que tenemos es el importante la edad, pues a mayor edad tenemos un mayor riesgo. Pacientes que tienen uso de tamoxifeno, niveles elevados de estrógenos, ya sea endógenos o exógeno, pacientes con obesidad. Aquellas pacientes con el síndrome de Lynch, pues también es importante hacer el diagnóstico, porque en ellos se llega a presentar el cáncer en mayor número. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos el ultrasonido endovaginal, que tiene una sensibilidad del 91% y es un 90% específico. La sonohisterografía o la histerosonografía, la sensibilidad del 95% y especificidad. Bueno, en este estudio recordaremos que se instila solución salina dentro de la cavidad uterina y esto pues hace que la imagen nos facilite ver las características del pólipo, ¿no? De estar en un espacio virtual pues se extiende y nos da algunas características que nos ayudan al diagnóstico. La histeroscopía tiene una sensibilidad del 90% y es un 90% específico, claro, con su ventaja que puede ser diagnóstico terapéutica, si se encuentra en ese momento, se puede retirar, pues se realiza. Y la histerosalpingografía, que pues, tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 35%. Realmente, pues, dentro de los estudios, la histeroscopía ha ganado gran auge y pues por su importancia y nos facilita mucho, ¿no? Aquí tenemos una imagen de una histeroscopía, pues se ve el pólipo dentro. Se puede retirar ahí mismo, pues en ocasiones se puede tomar biopsia incluso. Los pólipos pues se encuentran asintomáticos y miden más de 1.5 centímetros. Deben considerarse para decisión y enviarse a examen histopatológico. Bueno, aquí siempre recordar que todo, si hacemos una histeroscopía, una biopsia o se retira algo de la cavidad por el riesgo que hay, aunque es poco, pues tenemos que mandarlo a estudio histopatológico. En este caso, bueno, es sería en cuanto a los pólipos endometriales. Seguimos con el sangrado uterino anormal, englobado o entrando en materia de la adenomiosis. Las glándulas endometriales y el estroma están presentes de forma focal y global a través de la musculatura uterina. Esto nos va a provocar el endometrio circundante, pues, el miometrio, perdón, aumente de tamaño. La prevalencia que existe en las pacientes, pues es del 5 al 70% de las mujeres. Esto, como todo, también va muy de la mano con la edad de la paciente. La mayoría de los casos ocurren en mujeres multíparas, cuarta y quinta década de la vida, su mayor aparición. Y el cuadro clínico que vamos a presentar, pues puede ser asintomática en un tercio de las pacientes que lo presentan. Algunas pueden tener un sangrado menstrual abundante,
un sangrado irregular, puede haber dismenorrea, puede haber dispauremia. Su etiología, pues es una expresión génica normal, el aumento de angiogénesis, proliferación de la disminución de la apoptosis, alteración alterada de citocinas, en este caso proinflamatorias, la producción local de estrógenos, la resistencia a la progesterona y propiamente pues el estrés oxidativo inmunológico. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Bueno, hay que hacer un ultrasonido endovaginal, casi todos o la mayoría de los abordajes que tenemos que hacer con el sangrado uterino normal, pues es un ultrasonido endovaginal. Tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 89%. Para su diagnóstico tenemos tenemos una clasificación, que es la clasificación de Musa. Esta clasificación nos dice que si tenemos dos de los siguientes criterios, se considera el diagnóstico de la adenomiosis. Dentro de los criterios que hay, ultrasonográficos, bueno, pues es un engrosamiento endometrial asimétrico, como vemos aquí. Puede haber quistes miometriales, puede haber islas hiperecogénicas, puede haber un sombreado en forma de abanico, puede haber líneas y bordes subendometriales ecogénicos, puede haber una vascularización translesional, o sea, al poner el Doppler, pues vemos una alteración significativa, y cuando este no presenta una zona de unión irregular, o que sea una zona de unión que no tenga continuidad, que se interrumpa. Entonces, si encontramos dos de estos criterios transvaginal, pues consideramos, o se considera el diagnóstico de adenomiosis. Dentro de los estudios que nos apoyan también, pues tenemos la resonancia magnética, una sensibilidad del 86%, una especificidad del 86% también. Si la comparamos con el ultrasonido, que nos da un 89%, pues tiene un mayor costo-beneficio, ¿no? Bueno, en este caso podemos encontrar o ver un ensanchamiento difuso y focal de la zona de unión endometrial, como se puede ver aquí en la imagen. Es grosor o el endometrial más de 12 milímetros. Puede haber islas, como se ven aquí, de tejido endometrial heterotrópico, y una dilatación quística de las glándulas. En este caso se ven como puntos, ¿no? Aquí. Cómo podemos realizar el diagnóstico. Tratamiento, bueno, al final hay una tabla que vamos a resumir un poco el tratamiento y nos ayuda mucho a tomar decisiones. Pues podemos dar anticonceptivos hormonales, orales, progestágenos a dosis altas, moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, pueden ser moduladores de los receptores de progesterona, en este caso el DIU medicado, que nos ayuda mucho también. Los inhibidores de la aromatasa, el danazol, antagonistas de la hormona receptora de gonadal. Hay pacientes que pues es necesario hacerle una ablación endometrial, ya sea químico o mecánico, pues hay que retirar el tejido, pero tiene una tasa de fracaso de un 20%. Hablando en ese sentido, pues la tasa de éxito es adecuada, sobre todo pacientes que no requieren un procedimiento mayor. Y la embolización de la arteria uterina, con un ultrasonido focalizado por resonancia magnética, incluso, hablando ya de imagenología intervencionista, pues ha tomado un número significativo o nos apoya significativamente. Pero pues bueno, igual son recursos que están limitados a algunos hospitales. Un estudio que hizo Tarán y colaboradores informó una mejoría de los síntomas de un 50 hasta un 90% que se sometieron a una embolización. En este caso, pues el ultrasonido guiado por resonancia magnética da un 25 a un 66% en el sangrado en los próximos 12 meses. Bien.
Entrando al tema de la leiomiomatosis como causa de sangrado uterino anormal, son tumores monoclonales, benignos en su mayoría, surgen de las células del músculo liso, del miometrio, que desarrollan durante los años reproductivos. Los tumores pélvicos son los más comunes en este caso y todas las pacientes van a tener un 70 a un 80% más en mujeres caucásicas que con descendencia, perdón, las pacientes con descendencia afroamericana más que las caucásicas, ¿no? La sintomatología que vamos a tener siempre con estas pacientes, o generalmente, hay una, o puede presentar una dismenorrea, hay un sangrado menstrual abundante, y generalmente, cuando pues, son de un tamaño importante, pues son síntomas en relación con efecto de masa. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, la paciente empieza a tener alteraciones como incontinencia urinaria, si se dirige hacia, o de alteraciones urinarias, si se va hacia la vejiga, gastrointestinales si se va hacia atrás, o dolor, ¿no? Por compresión. Y alteraciones reproductivas, ya sea que la paciente tenga abortos recurrentes o que no presente, va muy de la mano también donde se encuentra el mioma, ¿no? Tenemos la clasificación de la FIGO en su actualización o su revisión que se hizo en 2018. Recordemos que pues se publicó en 2011, 2012 una revisión, ya 2018, que es la última que se ha realizado, pues nos divide los miomas. La clasificación que realiza, pues es si son submucosos o son otros. Dentro de los otros, pues se encuentran los híbridos. Tenemos la clasificación del 0, 1, 2 y 3, que serían en este caso los submucosos. Los vemos aquí representados. Y esos también se estudian o determinamos también. Los ceros, pues son realmente pediculados y son dentro del útero, ¿no? La clasificación 1, pues es 50% intramural, menos del 50%. El 2, más de 50% intramural. Los 4, pues son intramurales francamente. Los 5 son subserosos, menos del 50% intramural. Los 6 se consideran subserosos también, pero más del 50%. Y pues tenemos otras clasificaciones, ¿no? Ya pueden ser que no concuerden con esta clasificación. O híbridos, ¿no? Podemos tener juntos. La clasificación dice que ultrasonográficamente tenemos que reportar 4 al menos. Si no contamos con los recursos o no se pueden distinguir, como mínimo tenemos que determinar el tamaño del mayor y su localización. Dentro del tratamiento, pues tenemos los AINES, las hormonas anticonceptivas, el danazol sigue siendo útil todavía, los antagonistas de la GnRH, los inhibidores de la aromatasa y un tratamiento que podemos utilizar con estas pacientes también es el ácido tranexámico. El tratamiento, pues bueno, para los submucosos, la miomectomía por histeroscopía puede ser una mejor opción terapéutica. Los antagonistas de los receptores de progesterona orales pueden o tienen buen margen de beneficio. Y en este caso, pues si no hay mejoría, pues el definitivo siempre va a ser la histerectomía, ¿no? Se ha utilizado también el DIU medicado, pacientes que pues no quieren realizarse el procedimiento quirúrgico, pues bueno, hay que buscarle otras opciones, ¿no? Y una de ellas, pues es el DIU medicado. A veces con la primicia de tener un ultrasonido y determinar, ¿no? Si es posible colocarlos, porque a veces por la masa, pues no es posible. Hablando de la sangrado uterino anormal, con base a la malignidad,
e hiperplasia. Bueno, la malignidad, como todo, pues siempre tenemos que hacer un examen de vulva, vagina, cuello uterino. En este caso, pues hacer un buen interrogatorio, bien abordar a la paciente, preguntar cuánto había sido su último estudio. Y dentro de estos, pues tenemos la hiperplasia endometrial, ¿no? Que tenemos que hacer el estudio de si el endometrio no está engrosado. Dentro de esto, pues el cáncer de endometrio, el más común, recordemos que es el adenocarcinoma. En este caso, pues también tenemos de células claras, mucinoso y sarcoma, que son los más raros, pero en este caso terminan siendo los más agresivos. Las mujeres con síndrome de Lynch, esto es importante, ¿no? Pacientes con síndrome de Lynch tienen un riesgo desde un 27 hasta un 71% en algunas series de asociación con cáncer de endometrio. Entonces, siempre pacientes que tengan antecedentes con síndrome de Lynch, hay que darle seguimiento. Las mujeres que tienen un riesgo de por vida para tener sea de endometrio, todas tienen un 2.8%, independientemente de sus factores de riesgo. El 70% de estos casos, cuando se diagnostica, afortunadamente es una etapa temprana. Eso es bueno porque se pueden hacer tratamientos que mejoran la calidad de vida de la paciente. Y de un 75 a un 90% con malignidad presentan un sangrado uterino. Entonces, es importante que el paciente que tiene el sangrado, que es posmenopáusica, siempre determinar. Dentro de los factores de riesgo, bueno, el riesgo relativo, pues es la edad, que esté en el Norteamérica, el nivel socioeconómico, que es una paciente en nulliparidad, de los más importantes, que tenga tratamiento con estrogénico, tamoxifeno, la obesidad, que es importante. Recordemos que la obesidad es considerado un proceso inflamatorio crónico con todas las cadenas de alteraciones citoquímicas que hay. Y la sensibilidad de la detección de cáncer con la cánula Pipel, en este caso, en pacientes premenopáusicas es hasta de un 91%. Y la sensibilidad en el diagnóstico en pacientes con hiperplasia endometrial atípica llega a ser hasta de un 81%. La histeroscopía para el diagnóstico tiene una sensibilidad del 86% y la especificidad del 99%. El diagnóstico de hiperplasia endometrial nos da una sensibilidad del 78% y una especificidad del 96%. Esto también para la histeroscopía. Recordemos, bueno, pacientes más de 40 años, es importante, tiene síndrome de Lynch, riesgo para cáncer de endometrio hasta de un 60%, ya decíamos, un 71% hay parámetros que nos indican, pues es importante realizar una biopsia endometrial. En este caso, la hiperplasia endometrial, si es una hiperplasia, hay que clasificarla, siempre hacerle este examen histopatológico. Si es sinatipia, pues bueno, se le puede dar progestágenos, un DIU con liberación de levonorgestrel y puede ser una vigilancia endometrial. Pacientes que tienen una hiperplasia endometrial, ya sea atípico o un CA ya diagnosticado, pues bueno, ahí es mejor realizar una histerectomía como parte del tratamiento. Generalmente, si tenemos una paciente con hiperplasia, o los protocolos que nosotros llevamos generalmente, si no hay respuesta en lapso de 3 meses, pues se le propone a la paciente, ¿no? Se busca otras opciones. Hablando un poco sobre las coagulopatías en el sangrado uterino normal. En la revisión que se hizo en el 2018, todavía se consideraba por medicamentos que alteraban la coagulabilidad. No, estos ya se manejaron o se movieron a iatrogénicos. Bueno, los trastornos más comunes, pues tenemos los hereditarios, generalmente y más significativo, la enfermedad de Willebrand, es identificado de un 5 a 24%, con sangrado menstrual abundante. Dentro
De esto, pues, como parte del interrogatorio y los síntomas que puede presentar la paciente, siempre hacer hincapié e interrogar sobre las epistaxis, si hay episodios de quiquiborragia, si hay antecedente de la paciente tuvo una hemorragia postparto o antecedente quirúrgico, si hay antecedente familiar. Las más comunes pueden ser menstruales y abundantes por deficiencias de los factores. En este caso, el factor 8 y el factor 9 son los más comunes. Los factores 7 y 11 son los menos frecuentes, y trastornos plaquetarios, ¿no? Dentro de todo esto, pues también tenemos que determinar si no hay un proceso inmunológico, una PTI o buscarlo. De las coagulopatías, pues bueno, hablando también tenemos que tomar en cuenta y pedir los laboratorios la tromboplastina parcial activada. Siempre, pues el antígeno de Wolff-Wiedermann plasmático, la actividad de Wolff-Wiedermann plasmática, a la actividad del factor de prostecetina y la unión colágeno-factor de Wolff-Wiedermann. El factor 8 también, y otras pruebas y factores que, bueno, ahí generalmente pues nos apoyamos también de hematología, ¿no? Estas pueden ser las que nos tendrían o causarían un evento más agudo, y como parte del manejo que tenemos para ellos, pues tenemos estrógenos equinos, en este caso intravenoso Premarin, 25 miligramos cada 4 a 6 horas durante 24 horas. Después, pues los anticonceptivos orales combinados deben ser píldoras continuas monofásicas que deben contener 35 microgramos de etinilestradiol 3 veces durante los primeros 7 días, y después una vez al día, incluso hasta en 3 semanas. El acetato de medroxiprogesterona, 20 miligramos por vía oral 3 veces al día durante 7 días. Y diario, la misma dosis, durante 3 semanas. Se ha utilizado también el ácido tranexámico. De forma aguda, pues podemos darle 10 miligramos por kilo de peso a nuestras pacientes, con una dosis máxima de 600 miligramos por dosis. 1 a 3 gramos por vía oral, 3 veces al día, posteriormente durante 5 días. Cuando pues el sangrado es abundante, podemos hacer una combinación de estos tratamientos, o incluso utilizar un balón intrauterino con un catéter Foley de 26 French, con infundir solución salina, 30 mililitros, para que haga hemostasia, nos puede ayudar con la hemostasia. Las mujeres tratadas con Premarin, el 72% del sangrado agudo fue controlado. Mujeres que tomaban píldoras anticonceptivas orales, como lo habíamos mencionado, hasta un 88% se controló. Pacientes que se utilizó acetato de medroxiprogesterona, hasta un 76%. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues bueno, vamos a tener una mayor tasa de éxito con los que son vía oral. Para el sangrado crónico pueden ser útiles los AINES, ayudan con la sintomatología también. El DIU liberador de levonorgestrel, de 52 miligramos, los anticonceptivos orales, ya puede ser con progestina o el ácido tranexámico durante los días o la duración de la menstruación. Cuando pues fallan las terapias, puede ser lo siguiente, una ablación endometrial. Esto siempre hay que individualizar a la paciente, si tiene paridad satisfecha, si quiere volver a tener un hijo en un futuro, y pues es importante para las decisiones que nosotros tomemos. Dentro de la disfunción ovulatoria, que es sangrado uterino, pues tenemos que incluye la no ovular, también es una alteración, o con poca frecuencia, ¿no? Puede provocar una amenorrea, recordemos que no sangrar, no tener la menstruación durante 3 meses, pues es el diagnóstico de amenorrea, y en este caso, pues es más probable que resulte un sangrado irregular, que es lo más común. La anovulación ocurre más comúnmente en los primeros años reproductivos,
y los últimos años. Este tipo de alteraciones pues, son pacientes adolescentes generalmente o pacientes posmenopáusicas. Cuando el sangrado menstrual es abundante y se asocia con la anovulación, puede ser la pérdida de progesterona luteínica, da como resultado un endometrio proliferativo y persistente, y eso pues puede condicionar a que se esté sangrando con regularidad. Pacientes que tienen alteraciones con disminución de prostaglandinas F2A, en este caso pues es un factor indispensable para la hemostasia y la formación del coágulo, pues también nos causa esto. La disfunción ovulatoria, pues, generalmente en los últimos años reproductivos puede ocurrir en mujeres que ovulan, y esto porque pues, puede existir un desfase lúteo. Las mujeres ovulan, pero reclutan folículos temprano en la fase lútea, lo que resulta en niveles altos de estradiol circulante y un sangrado abundante asociado, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que tenemos asociados a una alteración ovulatoria, puede ser el síndrome de ovario poliquístico, la obesidad, pacientes con hipotiroidismo. Recordemos que una causa importante es de la amenorrea, pues es la hiperprolactinemia. Pacientes con alteraciones en la alimentación, como la anorexia, pacientes con ejercicio extremo, atletas de alto rendimiento y pérdida de peso importante. Siempre pedir una gonadotrofina coriónica humana, prolactina, si cumplen los criterios, y la hormona folículo estimulante. Los niveles de la hormona estimulante pueden fluctuar o se modifican, recordemos eso. En las mujeres obesas, generalmente la amenorrea prolongada es debida a una anovulación, ya que hay una exposición a estrógenos endógenos y una oposición, y esto aumenta siempre también el riesgo de hiperplasia endometrial. Y por lo mismo también el cáncer de endometrio. Dentro de las alteraciones del endometrio, pues los trastornos endometriales se deben a una disfunción primaria, la hemostasia endometrial local. La etiología no está del todo definida, pero es probable que existan deficiencias de la vasoconstricción de endotelina 1, prostaglandina F2 y la producción excesiva de plasminógeno. Dentro de los tratamientos que se incluyen, pues podemos dar los AINES, los anticonceptivos combinados, ya sean monofásicos o mensuales de ciclo prolongado. Los progestágenos, el DIU liberador de monorgestrel, el danazol, y pues si no tenemos resultado, pues la histerectomía o el procedimiento quirúrgico es una opción. Dentro de los iatrogénicos, los anticonceptivos ya sean intramusculares, intrauterinos o subdérmicos. Algunos medicamentos nos lo generan también, como por ejemplo los corticosteroides, pueden causar amenorrea por deprivación. Los antagonistas de las GRH, los inhibidores de la aromatasa, ya sean selectivos de estrógenos o progestágenos. Los antidepresivos siempre, generalmente, recordemos que hay una alteración en el metabolismo de la dopamina, con hiperprolactinemia como consecuencia, pues tenemos pacientes con amenorrea o sangrado uterino anormal. Los anticoagulantes, aquí pues entran la mayoría en su categoría, como o generalmente la heparina, los anticoagulantes orales directos, y pueden provocarnos una menstruación prolongada o sangrado posmenopáusico. Siempre el problema que tenemos, o las pacientes llegan cuando están tratándose con anticonceptivos, un síntoma común pues es el spotting, ¿no? Es este puntilleo, el sangrado que están presentando los primeros 4 o 6 meses de los anticonceptivos orales o el levonorgestrel. El implante subdérmico es el que generalmente más lo provoca. Y pues bueno, le podemos dar una opción de tratamiento a nuestras pacientes con el estradiol oral, 1 miligramo al día,
como contraparte para disminuirlo, o un AINE de corta duración. Más adelante vamos a nombrar algunos que podemos utilizar. Y pues lo aún no clasificado, ¿no? Antes era no clasificado, pues en la revisión que se hace, pues dice, no los vamos a determinar así, pues son otras patologías, pueden ser unas malformaciones arteriovenosas, puede haber una hipertrofia miometral, el ismocele secundario, recordemos que, pues bueno, la incidencia o el número de cesáreas va en aumento cada día y pues como todo conlleva un problema, ¿no? Y bueno, ahora tenemos aquí el sistema 1 y el sistema 2, ¿no? En el sistema 1 tenemos que preguntar duración del ciclo, la regularidad, el volumen, si hay sangrado intermenstrual o no. ¿Para qué nos ayuda? Supongamos que esta es una paciente que su ciclo dura 33 días. Su regularidad, pues el sangrado le dura 3 días, la duración 9 días. El volumen, pues es abundante. Recordemos que pues la paciente siempre nos va a decir, ¿interfiere en su ritmo de vida? Sí, ok. Bueno, entonces para ella sí interfiere su calidad de vida. Esta es la imagen de ultrasonido que tenemos. Por los criterios MUSA, pues tenemos una alteración anatómica evidente. Y pues bueno, dentro de la clasificación PALCOIN, que nos dice que siempre debemos de realizar idealmente nuestros cuadros para ir, si es el tipo que es, perdón, que es el tipo, cuál sería el tipo según la clasificación del PALCOIN, perdón. Y en este caso, pues, la adenomiosis, ¿no? Los demás salió negativo, pero a veces nos decimos, bueno, debe tener uno al menos del PALCOIN, pero pues puede tener dos. Esta paciente, pues, se le hizo sus laboratoriales, pues tenemos que el factor de von Willebrand está disminuido, la ristocetin está disminuido también, tiene tiempos prolongados, y pues es una, entra dentro de las dos clasificaciones, que es coagulopatías y pues adenomiosis. Bueno, esta es la revisión que se hace del 2018, trae algunas acotaciones interesantes, la mayoría pues las abordamos, y el tratamiento generalmente es sangrado agudo, pues podemos ponerle, como ya dijimos, a nuestra paciente, administrarle estrógenos 25 miligramos IV, esto siempre con antieméticos. Puede ser monofásico, 35 miligramos de estrógenos 3 veces al día, durante 7 días, después una vez al día. Medroxiprogesterona bioral, a dosis de 20 miligramos, 3 veces al día, durante 7 días. El ácido tranexámico, que pues también ya se ha utilizado, podemos a 10 miligramos por kilo de peso, un máximo de 1.5 gramos vía oral. Para el sangrado crónico, pues tenemos el ibuprofeno, podemos darle cada 6 horas, 600, 800 cada 8 horas, el naproxeno también, 250, 500, el ácido mefenámico, 3 veces al día. En lo personal, pues bueno, prefiero el ibuprofeno, que tiene menos efectos adversos. La irritación que causa el ácido mefenámico y el naproxeno, pues es importante siempre acompañarlo con algún inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Puede ser monofásico, ya decíamos, de 30 a 35 de estrógenos conjugados, diario, medroxiprogesterona, igual, referimos la medroxiprogesterona. Podemos administrar también medroxiprogesterona de depósito, 150 miligramos, subcutáneo, cada 3 meses. Levonorgestrel, en este caso, DIU con levonorgestrel, o incluso también el implante, ¿no? Subdérmico.
siempre, siempre recordemos que el abordaje que tenemos que hacer con nuestra paciente como un sangrado uterino anormal es Doctor, la historia clínica. que le quedan 5 minutos. Sí, ya es lo último. El sangrado uterino normal, pues bueno, ver lo de la sintomatología que presenta nuestra paciente, la medicación, si está presentando algún tipo de medicamento, siempre, siempre la historia clínica junto con una buena exploración física, que debemos hacer un tacto de preferencia bimanual, determinar el estado clínico de la paciente, pues si es hemodinámicamente estable o no, y el panorama donde vemos a nuestra paciente, la especuloscopía, la biopsia cuando esté indicado, los estudios de gabinete de primera mano, pues la VH, tiempos TP, siempre, siempre acompañarle una gonotrofina colónica humana, saber el hemotipo de la paciente, el ultrasonido pélvico, que pues para nosotros es una herramienta que tenemos a la mano, y estudios complementarios en caso de que sea necesario. Bueno, cuando está en medio de las adversidades ya es tarde para ser cauto. Esto va porque siempre tenemos que estar preparados y estarnos preparando continuamente para tener un buen diagnóstico y ayudar a nuestros pacientes. Bueno, les agradezco el tema, traté de abordarlo un lapso pequeño, 30 minutos, podemos hablar todo un día de cada patología realmente, espero y les pueda servir de algo la aportación. Les dejo mi contacto y no sé si... Muchas gracias, doctor. Le damos micrófono al doctor Jorge Montalvo. No le voy a pedir que quite lo de la pantalla, si puede dejar de compartir, sí, mejor dicho, para ver todos en el panel. Adelante, doctor Jorge Montalvo. Pues nada más, doctor Hernández, muchas felicidades. Es un tema, como bien estás mencionando tú, podríamos estar, no un día, podemos hacer un curso completo para hablar de sangrado uterino anormal. Es decir, yo sí, ya lo reportó el doctor Fermín, varias veces lo mencionó. Yo sí les pediría, para ahondar en esto, que revisen precisamente la última revisión de FIGO del 2018. Es muy didáctica, es muy fácil, y es algo que cualquier ginecólogo, llámese R1 o ya especialista, debe de manejar bien. Es decir, la frecuencia la prevalencia del sangrado uterino anormal es extraordinariamente alta, dice FIGO. Nuevamente, entre el 3 y el 30% de las mujeres van a presentar por lo menos un evento de sangrado uterino anormal durante su vida. Y dicen de 30, algunas gentes hablan hasta el 35%, porque hablan de que muchos de los cuadros la paciente los percibe como no tan importantes. A lo mejor no son sangrados tan abundantes, pero es ese manchado continuo intermenstrual, esa paciente que tiene sangrado poscoito, etcétera, etcétera. Entonces le dan una serie de explicaciones que desafortunadamente retrasan muchas veces el tratamiento. Otra de las cosas que creo que es muy importante y que tocó al último el doctor Fermín, y que creo es oral en esto, el diagnóstico anormal es un diagnóstico que se establece desde la historia clínica. Es decir, necesitamos hacer muy buenas historias clínicas. Es decir, aquí sí es muy importante sentarnos y platicar con la paciente, porque va a depender mucho también cómo perciba esa paciente su sangrado. Como decía el doctor Hernández, algunas pacientes a lo mejor le van a decir, es que no es tanto, a lo mejor a mí no me parece tan importante, pero a ella sí le parece muy importante, porque le afecta su calidad de vida o su percepción, simplemente sentirse limpio o con sangrado, con la posibilidad de manchar su ropa, etcétera, etcétera. Todos son factores que impactan terriblemente. Entonces es muy importante entender que hay que hacer una historia menstrual de la paciente. Estos 4 primeros conceptos que nos hablaba de él son determinantes: frecuencia, cantidad, regularidad, sí, y la duración de los sangrados es determinante. De ahí vamos a partir para poder entonces sí hacer este cuadro que él nos mostraba, ese cuadro donde ustedes veían toda la clasificación Palm-Coin y el YN, es yes o no, y luego un signo de interrogación. Esto es muy fácil y es muy fácil de detectar. Muchas de las pacientes nos van a llegar después de haber sido vistas no por uno, sino por 3 o 4 médicos,
médicos familiares, médicos generales, inclusive ginecólogos, ¿sí? Y cuando las interrogamos nos damos cuenta de que realmente no se ahondó en el problema, es decir, no se escuchó a la paciente realmente todos estos factores. Él nos decía también todos estos antecedentes de que en un momento dado de su historia sexual, reproductiva, los factores como son los síntomas asociados, porque esto también es muy importante. La paciente va a llegar y nos va a referir que tiene dolor, tiene flujo, tiene síntomas agregados dependiendo de las patologías que tiene, tanto digestivos como urinarios, ¿no? Si a nivel de vejiga, obviamente el verla, ¿no? Simplemente el verla es una paciente, si está pálida, si está bien hidratada, obviamente su historia, inclusive su historia genética, ¿no? Es decir, su árbol genealógico, el preguntarle si hay factores ya nos decía él en relación, por ejemplo, al síndrome de Lynch, es decir, en su familia ha habido poliposis colorectal, pues es un antecedente importante considerar si es una paciente que ya está cercana a la menopausia. Y valga la pena mencionar esto, Figo hace mucho hincapié en dos aspectos de los extremos de la edad reproductiva de la mujer. Habla de la prevalencia mayor en la etapa de la menarca, esas pacientes muy jovencitas, como en las pacientes en la etapa de la transición menopáusica, donde es mucho más frecuente esto. Ahora bien, toda paciente en edad reproductiva, acuérdense, lo primero que tenemos que es descartar un embarazo. Es bien importante el hacer una prueba de embarazo o checar o buscar, ¿sí? Una buena exploración ginecológica es total. Decían los maestros, el que no mete la mano mete la pata, ¿no? Es decir, tenemos que explorar a nuestras pacientes, obviamente con toda la delicadeza, con todo el trato respetuoso, digno que merece toda mujer, para realmente revisarlas y explicarles cada una de nuestras acciones, es decir, justificar cada una de las medidas que vamos a tomar para hacer un buen diagnóstico e inclusive toda la tecnología que vamos a usar. Si ustedes hacen una buena historia y toman este cuadro que nos mostraba el doctor Fermín de las posibilidades del Palm Coin, y esto hay que aprendérselo así hasta dormidos decirlo, Chin. Es decir, poder entonces sí justificar. Hablamos de muchos, él nos comentó todos los estudios y una cosa es importante en relación inclusive hasta aspectos médicos legales. Nosotros le tenemos que brindar a cualquier paciente toda la tecnología, todos los recursos disponibles para poder lograr un diagnóstico de precisión. No importa que no exista en nuestra localidad. Se los tenemos que mencionar y decirle, existen todos estos, aquí tenemos nada más estos, y esto es lo que le podemos brindar. Pero hay que explicar perfectamente cuáles. El otro aspecto, por los costos, ¿sí? No todas las pacientes pueden irse a un intervencionismo vascular, etcétera, pero pues tendremos que mencionarlo, ¿no? Creo que si aprendemos a manejar bien nuestros hormonales, es decir, lo que él nos decía en relación al uso de anticonceptivos hormonales diferentes, el uso de ácido tranexámico es excelente. Ahorita desafortunadamente está un poco escaso. Y algunos, comienzan a haber algunos escritos en Europa del uso también en cuadros agudos, ¿sí? de entamsilato. Es decir, también el uso de entamsilato parece asociado con AINES, ya nos decía él, con estos medicamentos, principalmente ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico. Yo también coincido con él, yo prefiero el ibuprofeno, y asociado con estas sustancias parece estar dando muy buenos resultados cuando no tenemos otros recursos como puede ser el ácido tranexámico. El ácido tranexámico es excelente y sobre todo en las jovencitas funciona perfecto. En fin, esto es un tema de todo el día. Hay que aprenderlo a manejar muy bien, es importantísimo. Todos los días vamos a ver, y ustedes no me dejan mentir, todos los días seguramente en una consulta regular va a llegar una paciente diciendo que tiene un sangrado anormal. Y tendremos que valorarlo, no darle la impresión de que no es algo importante porque puede ser una patología seria. Tenemos que garantizarle a esa paciente que la estudiamos completamente, que descartamos todos los factores de riesgo que pudieran en un momento dado afectar su salud, pero también nuevamente insistir, resolverle esa percepción de que la paciente realmente vamos a controlar, hablarles que a veces el tratamiento puede tardar un poquito más de lo que quisiéramos en controlarse
el sangrado, que va a requerir de una serie de medidas generales que también son muy importantes, desde a veces de reposo, una alimentación adecuada, etcétera, todo eso que ustedes ya saben, para que realmente esta paciente sienta que sí le estamos resolviendo su problema, porque son alteraciones que a veces ponen en peligro la vida, pero también son alteraciones, la más frecuente de las veces, que afectan su calidad de vida, y entonces es muy importante. Por eso es trascendente este tipo de temas, y me encantó, doctor Fermín Hernández, que lo hayas presentado. Yo sé que es un esfuerzo enorme poder en unos cuantos minutos pues a abordar tantos aspectos, tantos temas, pero creo que estuvo muy bien, te felicito, y ojalá pronto volvamos a oír algo más del doctor Hernández, y muchas felicidades, y pues ver todas lo que haya pues las preguntas. Aquí vemos algunas preguntas, ¿no? Y a ver, por ejemplo, esta del doctor Luis Roberto Sánchez González. Doctor Hernández, tratamiento del sangrado agudo abundante con anemia severa en adolescentes núbiles. ¿Qué le daría? Realmente sí es complicado el abordaje. Generalmente las pacientes que nos han tocado a nosotros es jóvenes, 12 años, 13 años, llegan a veces incluso con hemoglobinas de 4, 5 nos han tocado, y pues lo que hacemos nosotros es combinar los tratamientos. A veces nos ayuda mucho el ácido tranexámico, el disinone, como comentaba también, junto con anticonceptivos orales, pues nos da un buen resultado. Ahí siempre valorar el estado hemodinámico de la paciente y pues la prioridad, ¿no? Muchas veces nos toca activar equipo de respuesta inmediata, aunque son pacientes con problemas ginecológicos por la cuestión del sangrado. Y pues recordemos que es un equipo, somos un equipo, en el hospital siempre tenemos un equipo y pertenecemos parte de un equipo, aunque muchas veces se nos olvida, ¿no? Queremos hacer todo nosotros, pero es bueno pedir ayuda y todo sea bien de la paciente. Cuando son así cuadros agudos, pues lo que utilizamos son los orales, como los comentábamos, 3 veces al día, una semana, después 3 semanas más, o los combinamos con ácido tranexámico. Coincido totalmente, nosotros igual, es bien importante. Además son cuadros realmente impactantes, llegan las niñas anémicas, a veces inclusive chocadas. Entonces, es bien importante el trabajo, como él dice, el trabajo de equipo es fundamental. Tenemos que trabajar, nosotros trabajamos estrechamente todas estas pacientes con el servicio de hematología y con psicología, porque el impacto para la niña es terrible, ¿no? El sentirse que se está desangrando, y aparte en esa etapa de su vida tan complicada. Y hematología, porque hemos visto mucho más de lo que quisiéramos pensar de trastornos hematológicos, específicamente von Willebrand. Entonces, no hay que echarlo en un saco roto, ¿no? Es decir, creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Otra aquí dice, hola, buenas noches. Mi duda es que si se otorga AINES en sangrado uterino disfuncional, ¿puede incrementar la hemorragia por su efecto antiagregante plaquetario? No, sí, realmente hay series en las que se recomienda porque nos ayuda. El AINE por sí solo puede disminuir hasta un 20%, no es tan significativo, pero sí lo disminuye. Obviamente, la pregunta va con base a que puede disminuir la agregación plaquetaria, ¿no? Pero realmente si los otros factores se encuentran bien, no hay mayor problema. Totalmente de acuerdo. Si el AINE no va a modificar la coagulación, si eso es lo que les preocupa, reduce el proceso inflamatorio, reduce, inclusive permite la restauración. Al ser un antiinflamatorio, generalmente no son tanto problema, pero reduce la inflamación del endotelio y por lo tanto la protección capilar. Entonces estos son un muy buen elemento. Inclusive FIGO, como les digo, si ustedes revisan esto, FIGO dice que simplemente utilizando anticonceptivos orales y antiinflamatorios podemos reducir en más del 50% todos los cuadros de sangrado uterino anormal. Entonces, es una muy buena opción, no le tengan miedo. Y además, acuérdense que todos estos cuadros frecuentemente vienen acompañados de dolor, porque a veces se forman coágulos y el paso del coágulo a través del
del canal cervical y además de la vagina puede darle al paciente dolor, inflamación. Entonces, es bien importante. Aquí nos pone Galaxy, dice, uso de diclofenaco, pues creo que ya lo contestabas tú, ¿no, doctor Hernández? Sí, claro. Los de elección, los que han mostrado más evidencia, como siempre, el ácido tranexámico creo que sigue siendo el rey, pero pues perdón, ácido tranexámico, ácido mefenámico, pero por los efectos adversos que tiene, pues realmente utilizamos en nuestra práctica generalmente uno más suave o con pocos efectos adversos como el ibuprofeno. Aquí nos pone, dice espectador anónimo, dice, el tratamiento del spotting, ¿qué experiencia han tenido con AINES contra doxiciclina? Sí, claro. La doxiciclina se ha utilizado, generalmente el tratamiento que se le da son 100 miligramos 2 veces al día durante 10 días. Pero pues se soluciona bien con solo el AINE. Realmente el costo-beneficio, o sea, darle una receta a una paciente que compre el antibiótico involucrando la resistencia y todo lo demás. Dentro del apartado de endometrio también, como respuesta inflamatoria, siempre hay que considerar la cuestión por infección, ya sea de tricomona, ¿no? Pero sí, la doxiciclina se ha utilizado, pero no es elección. Realmente la experiencia que tenemos es poca, sí, la literatura la describe, pero prefiero los AINES, o bueno, en la práctica que tenemos nosotros o la experiencia es la. Coincido totalmente también con el doctor Fermín. Nosotros hemos tenido un poquito, en el apartado de aún no clasificados o por clasificar, la FIGO agrega la endometritis como uno de los procesos y la cervicitis como parte de estos procesos. En esos casos yo creo que sí, el utilizar el AINE, yo seguiría igual dándole prioridad al AINE, y entonces sí, en esos pacientes el usar un antibiótico y la doxiciclina es uno de los que mejor se relacionan con este tipo de patologías, creo que puede hacer más. Como primera elección o como tratamiento inicial, coincido contigo, creo que es más el costo, el costo-beneficio de hacer esto no es inclusive con los efectos secundarios que también tiene en un momento creo que no sería la primera opción de tratamiento, nuestra primera línea de opción. A ver, aquí en el chat dice Danazol, Adogal ya no se consigue ni de patente ni de genéricos. Sí, la literatura que ocupé pues es americana y sí, pues realmente no. Sí, no, ya como dicen, ya no hay. Tal vez puedan utilizar algunas otras cosas, ¿no? Hay algunos trabajos que se hicieron hace ya unos cuantos, 2, 3 años, no me acuerdo más o menos, utilizando el Dienogest. El Dienogest es otro de es una progestina que tiene un efecto importante también en relación a controlar, por ejemplo, tenemos unos anticonceptivos, por ejemplo, Claira, que se usa, por ejemplo, en pacientes que tienen sangrado menstrual abundante y se ha visto que se reduce. Y el Dienogest solo, que es el famoso Bisanet, que se ha usado para el tratamiento de endometriosis, etcétera, etcétera, en casos de patología de engrosamiento, hiperplasia endometrial, etcétera, etcétera, pudiera ser una buena opción. Entonces, habría que considerarlo, ¿no? Luego, es muy interesante. Dice, es muy interesante, en ocasiones no se atiende el sangrado escaso, aunque sea más constante y mayor de 8 días. ¿Qué opinas tú de eso? Pues sí, realmente hay pacientes que empiezan a normalizar su patología. Me refiero a que no le toman importancia y por eso es importante hacer hincapié con las pacientes y por eso la clasificación o la actualización que da es el sangrado que interfiere en su calidad de vida, ¿no? Pero pues ya evidentemente con más de 8 días hay alguna alteración y hay que estudiarlo. Aquí hay algo que sí, me dice la doctora Norma Morán. Según la OMS, la violencia obstétrica es aquella que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación o el abuso verbal o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. Totalmente de acuerdo, doctora. Esto es bien importante. Yo en la actualidad, pues coordino una serie de comités dentro de la Federación Mexicana de Gineco
y hay dos que son muy importantes. Uno, el comité que coordina la doctora Basa Bilbaso, que tiene que ver con los derechos, reproductivos y de la mujer en todos aspectos, y el comité que corrige, lo que tiene que ver con mortalidad materna y trato digno y respetuoso, ¿no? Es decir, esto es bien importante. Cualquier procedimiento, cualquier cosa que queramos hacer, tiene que ser bajo consentimiento. Muchos de estos tenemos consentimiento informado, pero sobre todo con un trato digno, es decir, con empatía, tratar de explicarle a la paciente, pedirle a la paciente su autorización, inclusive para revisar cualquier parte, es decir, para tocar a la paciente hay que pedirle su autorización y tratarla con todo respeto, es decir, no es ni mi hija ni mi madre, es la señorita, la señora que tiene un nombre y unas características especiales que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, totalmente de acuerdo, doctora Norma, y esto sí es algo que tenemos que ir todos de alguna forma desarrollando. Me parece perfecto. Dice la doctora, la doctora que muchas felicidades, doctor Hernández, una plática muy interesante, muy buena y que pues igualmente, pues el tiempo se nos está acabando. Yo también nada más, pues muchas gracias. No sé, Tony, si, pues no sé si hay alguna otra pregunta en el Facebook, pero... Me parece que no. Bueno, en el Facebook, las de aquí ya quedaron todas contestadas. En Facebook no tenemos preguntas. La gente optó por, por no hacer preguntas, ningún comentario. Les agradezco como quiera el hecho que se hayan quedado con nosotros, a toda la gente que sigue bien conectada en el Facebook y en el Zoom. Muchas gracias a todos. Ya se nos pasó la hora. Jorge Montalvo, doctor Fermín, señal que el tema da para mucho más y que hicieron una gran labor, tanto el doctor Fermín como el doctor Jorge Montalvo, de desmenuzar el tema y hacerlo interesante, incluso pasando la hora. Muchas gracias. Yo creo que ya por el tiempo tenemos que ir cerrando. No sé si quieren agregar algo más para cerrar. Sí, doctor Hernández, último comentario y agradeciéndote nuevamente tu participación, tu brillante participación. Gracias. Muchas gracias, doctor Fermín Hernández, y gracias al público que nos acompañó pasadas las 9 de la noche. Que tengan excelente inicio de semana. Digo, es martes, ya queda mucha semana. Les mandamos un abrazo por parte de Medical Legal Center. Compartan el contenido, compartan lo que hacemos. Lo hacemos con mucho cariño y es de ustedes para ustedes. Entonces, son nuestro target, pero hecho por ustedes. Entonces, muchas gracias. Siguen compartiendo y ahí está el correo atención.mlc@gmail.com para cualquier tema médico legal que necesiten. Muchísimas gracias. Yo soy Tony Bachi y nos despedimos. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias, doctor Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.